Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un hito histórico absolutamente alucinante. De verdad, es una historia que reescribe por completo las reglas del juego. Hablamos de la única revolución de personas esclavizadas que ha triunfado en toda la historia de la humanidad. Una auténtica epopeya que, literalmente, puso contra las cuerdas a los imperios más poderosos de la época y cambió el mapa del Caribe para siempre. Y aquí está la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo es posible que el territorio que era el motor económico de un imperio entero, un lugar basado en la explotación más brutal, lograra convertirse en la primera república negra libre? Es casi impensable, ¿verdad? Fue una transformación radical en un abrir y cerrar de ojos, históricamente hablando. Para entender este auténtico milagro tenemos que analizar qué estaba pasando exactamente, quiénes lideraron este movimiento y cómo se desató la tormenta. Sección 1. La colonia más rica. Vale, vamos a meter las manos en la masa. A finales del siglo XVIII, este lugar, que entonces se llamaba Saint-Domingue, no era un trozo de tierra cualquiera. ¿Qué va? Era la perla de las Antillas. Hablamos de la mina de oro de Francia, su posesión más lucrativa de largo. Todo gracias a una producción bestial, día y noche, de azúcar y café. Vamos, lo que consumía media Europa. Pero claro, esta montaña de riqueza escondía algo verdaderamente oscuro. Y esa oscuridad se resume en este número que pone los pelos de punta. Medio millón. Medio millón de personas esclavizadas, viviendo en unas condiciones que no le desearías a nadie. Este dato es absolutamente crucial. Fijaos en la desproporción. Había 10 personas esclavizadas por cada colono blanco. Era literalmente una olla a presión a punto de reventar. Un sistema atroz que solo se mantenía a base de terror puro y duro. Y claro, aquí es donde nos chocamos de frente con la gran hipocresía de la época. Pensadlo bien, al otro lado del charco, en Francia, está estallando la revolución, con sus famosos lemas de libertad, igualdad y fraternidad. Precioso sobre el papel, ¿no? Pero cruzamos el Atlántico, volvemos a la colonia, y ¿qué tenemos? Esclavitud en su forma más extrema. Al ver que esas grandes promesas ilustradas ni de bromas se iban a aplicar a las colonias, la rabia empezó a hervir. Fue el combustible perfecto. Sección 2. La chispa de la revolución. Y bueno, esa mecha de la que hablábamos por fin prendió en agosto de 1791. Era cuestión de tiempo, la verdad. La gente, cansada de tanta opresión y viendo que la metrópoli les había dado la espalda, dijo basta. Decidieron coger las riendas de su propio destino y desataron un levantamiento masivo que hizo temblar al mismísimo imperio francés. Pero, ¿cómo empezó exactamente? Pues todo se remonta a un evento cultural profundísimo llamado Buis Caimán. Ojo, no os imaginéis una reunión política aburrida en un despacho. Para nada. Fue un ritual vudú dirigido por un líder carismático llamado Dutty Buchman. Y lo increíble de este momento es que consiguió lo impensable. Unió a un montón de plantaciones que antes estaban totalmente aisladas unas de otras. Cogió el dolor individual de miles de personas y lo convirtió en una fuerza colectiva imparable. Fue la chispa definitiva. Sección 3. Líderes de la rebelión. Ahora bien, para enfrentarte a las grandes potencias mundiales y salir victorioso, no te vale solo con tener muchas ganas. Necesitas estrategia. Necesitas un liderazgo militar y político fuera de serie para organizar el caos y crear un frente unido. Y aquí es donde entra el primero de nuestros gigantes, Toussaint Louverture, un nombre que es pura leyenda. Antiguo esclavo y un auténtico genio en el campo de batalla. Su mayor logro fue coger a una población oprimida y transformarla en un ejército disciplinado como un reloj. Sus tácticas eran tan buenas que logró derrotar a británicos y españoles e incluso obligó a Francia a abolir la esclavitud en 1794. Por desgracia, terminó sus días en una prisión francesa, pero el legado que dejó ya no había quien lo parase. Tras caer Louverture, el relevo lo toma Jean-Jacques Dessalines. Y atención, porque el estilo cambia radicalmente. Si Louverture en algún momento intentó negociar con Francia o buscar ciertos acuerdos, Dessalines no estaba para medias tintas. Fue muchísimo más radical e inflexible. Su objetivo era blanco o negro, ruptura total y absoluta. Era sin duda la figura dura y decidida que se necesitaba en ese preciso momento para dar el golpe final. Sección 4. La derrota de Napoleón. Claro que ese golpe final no se lo iban a dar a cualquiera. Se enfrentaban al mismísimo Napoleón Bonaparte. En 1802, Napoleón, que estaba en la cima de su poder, decidió cortar por lo sano. Mandó una flota militar gigantesca a la isla con unas órdenes muy claras y muy crueles. Aplastar a los rebeldes y, lo que es peor, volver a instaurar la esclavitud para recuperar su gallina de los huevos de oro. Así que el punto crucial es entender cómo demonios fracasó semejante expedición. Pues básicamente por una mezcla letal de dos cosas. Primero, se toparon con una resistencia haitiana feroz. Estaban luchando por su propia supervivencia en un terreno que conocían como la palma de su mano. Y segundo, el mosquito.
Sí, tal cual. La fiebre amarilla causó auténticos estragos entre las tropas francesas, que no estaban para nada aclimatadas. Esta combinación desembocó en la famosa batalla de Vertières en 1803, donde a las tropas de Napoleón no les quedó otra que emprender una retirada humillante y definitiva. Sección 5. La Primera República Negra. Con los franceses fuera de juego y en retirada, el escenario estaba listo para algo histórico. El 1 de enero de 1804 el mundo fue testigo de una proclamación triunfal que hizo saltar por los aires todo lo que se creía posible para un pueblo oprimido. Fue un acto con una carga simbólica tremenda. Dessalines no solo declaró la independencia, sino que borró del mapa el nombre colonial de Saint-Domingue y rebautizó la isla con su nombre indígena original, en arahuaco, Haití, que significa tierra de montañas. De las cenizas de la colonia más explotada nació la Primera República Negra. Y ojo al dato, porque esto no se quedó en sus fronteras. Haití se convirtió en un faro de esperanza mundial, llegando incluso a brindar un apoyo fundamental a libertadores como Simón Bolívar en Sudamérica. Increíble, ¿verdad? Si echamos la vista atrás y repasamos estas fechas, el ritmo da vértigo. Fijaos bien, la revuelta empieza en 1791. En solo 3 años, 1794, logran que se derogue la esclavitud. Pasan los años y llegamos a 1803 con la grandiosa victoria en Vertières, para culminar declarando la independencia en 1804. En apenas 13 años desmontaron desde dentro el sistema esclavista más blindado del mundo para forjar un Estado nuevo. Es una velocidad de cambio que, históricamente hablando, es una locura y no tiene precedentes. Sección 6. El precio de la libertad. Pero, a ver, toda revolución tiene sus sombras, y aquí es donde el relato histórico da un giro bastante trágico. Resulta que, después de lograr lo imposible en el campo de batalla, el resto del mundo no los recibió precisamente con los brazos abiertos. Más bien todo lo contrario. Se encontraron con un aislamiento internacional casi absoluto, impuesto por potencias que estaban aterradas de que el ejemplo haitiano contagiara a otras colonias. Y llegamos a este año clave, 1825. Aprovechando que la joven nación estaba aislada y bajo la amenaza directa de una invasión militar masiva, Francia orquestó uno de los actos de extorsión más brutales que se recuerdan. Obligaron a Haití a aceptar el pago de una indemnización astronómica de 150 millones de francos. La excusa, compensar a los antiguos esclavistas por la pérdida de sus propiedades, refiriéndose por supuesto a las propias personas que ahora eran libres y a las tierras de la isla. Imaginaos el impacto de esto. No fue un simple pago, fue un sablazo mortal para el desarrollo del país. Haití tuvo que desviar drásticamente todos sus recursos para pagar esta millonada a su antiguo colonizador, dejando las arcas vacías para infraestructuras o educación. Y agarraos porque este dato escuece, esta deuda no se terminó de pagar por completo hasta el año 1947. Es un lastre económico gigantesco que marcó el futuro de la nación para siempre, cobrando en riqueza lo que ya habían pagado con sangre. Lo cual nos deja con una reflexión final bastante profunda, que es la verdadera paradoja de esta victoria histórica. Hemos analizado el triunfo imparable del espíritu humano contra la tiranía más absoluta, pero con ese epílogo económico tan sombrío nos toca detenernos a pensar. ¿Puede una nación ser verdaderamente libre si, al final del día, le obligan a comprar su propia humanidad? Es una pregunta durísima que resuena a través de los siglos y que sigue desafiando nuestra forma de entender la justicia y la libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima explicación.